Bueno, vamos a ver que el tema o el bloque se llama cinemática. Entonces, bueno, cinemática eh, generalmente se refiere a cuestiones de movimiento, ¿sale? Siempre la palabra cinemática se va a referir a movimiento. En este ejercicio vamos a ver que encontramos una tabla en donde tenemos en la primera columna tiempo. El tiempo en este caso, entre corchetes, está la S. Quiere decir que todos estos valores van a estar dados en segundos. En el otro lado de la columna tenemos lo que es posición. Y vamos a ver que entre corchetes dice la letra M. La letra M entonces significa que la posición la vamos a encontrar en metros. Es decir, todas estas cantidades van a estar dadas en metros. Por ejemplo, dice, cuando tengo un tiempo de 5 segundos, tengo una posición de 100 metros. Y así cada una de las cantidades. ¿Sale? Entonces, esta es mi tabla para resolver mi ejercicio. Ahora, me dice el inciso A, grafica posición versus tiempo. Viene la pregunta más importante. Chicos, ¿dónde pongo tiempo y dónde pongo posición? Es decir, en el eje X, ¿qué pongo? ¿Posición o pongo tiempo? Muy bien, vamos a analizar. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo. No sé si se acuerden que el eje X tiene diferentes nombres. Por ejemplo, el eje Y se llama el eje de las ordenadas. X abscisas, Y ordenadas. Ok, vamos analizando, ¿eh? Vamos indagando. Ok. Am, el eje Y es el eje de las ordenadas o también el de las variables dependientes. El eje Y, variables dependientes. Entonces, si el eje Y es de las variables dependientes, por lo tanto, el eje X, ¿de qué tipo de variables estamos hablando? A partir de ese análisis, ya sé que X independientes, Y dependientes. Entonces, ustedes díganme y contéstenme la siguiente pregunta. ¿El tiempo depende de la posición o la posición depende del tiempo? La posición va a depender del tiempo. ¿Por qué? Ustedes díganme, ¿el tiempo va a depender de la posición de un objeto? Es decir, si mi carro recorre 100 metros, ¿se va a modificar el tiempo? No, el tiempo siempre va a ser independiente. Entonces, regresando a la pregunta inicial, en el eje X, ¿qué voy a colocar? ¿El tiempo o la posición? El tiempo va a ir en el eje X porque es el independiente y en el eje Y va a ir la posición porque es la dependiente, la que depende de, ¿sale? Entonces regresamos ahora sí al pizarrón. Entonces, una vez ubicada esa parte, entonces sabemos que en el eje X vamos a colocar el tiempo. Le voy a poner una T para que sepamos que aquí vamos a ubicar el tiempo. Y en el eje Y vamos a ubicar lo que es la posición, que le voy a poner M, para que recordemos que está dado en metros, sale la posición. Entonces, a partir de ello ya voy a empezar a graficar, ¿sale? Vámonos con la tabla. Dice, tiempo cero, posición cero. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar en mi gráfica? Pues en este punto, ¿no? 0,0. Sale. Siguiente. Tiempo. 5 segundos, posición 100 metros. Entonces lo ubicamos. Tiempo 5 segundos, posición 100 metros. Nos ubicamos más o menos por aquí. Siguiente. 10 segundos, 300 metros. Perfecto. Aquí estamos. Siguiente. 15 segundos, 300 metros. 20 segundos, 400 metros. 25 segundos, 500 metros. Y el final, en el tiempo 35 segundos, vamos a ubicarnos en una posición cero, es decir, vamos a bajar nuevamente. Entonces, voy a sacar mi super regla, ¿sale? No, no crean que comienzo yo a graficar. A partir de los segundos que transcurran, pues este vehículo, este objeto se está moviendo, ¿vale? Y ya lo graficamos. Listo, terminamos la gráfica posición versus tiempo. Ahora vámonos con el siguiente inciso. Me pregunta, ¿cuál es la distancia total recorrida? Pues bueno, hay que calcularla. Le vamos a poner aquí una DT, distancia total. Díganme, por ejemplo,
del segundo 0 al 5, ¿cuántos metros recorrió? 100 metros, entonces le coloco aquí el 100. 100 más, de este 100 al 300, ¿cuánto recorrió? Del segundo 5 al segundo 10. ¿Cuánto recorrió? 200. Perfecto. ¿Por qué 200? Porque entre el 100 y el 300 pues hay 200 metros. Muy bien. Después dice que pasó de 300 a 300. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no se movió nada, entonces le ponemos 0. Luego, del 300 al 400, pues se mueve 100 metros. Del 400 al 500, nuevamente se mueve 100 metros. Y al final, del 500 al 0, ¿cuánto se mueve? 500, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en este pico, 500 metros, y pasa de 500 a 0, es decir, ¿cuántos metros recorre de un jalón? 500. Así se está moviendo, aunque está regresando al mismo punto, pero sí se está moviendo. Es decir, de aquí hasta acá se está moviendo 500 metros, entonces aquí hay que sumarle más 500. Listo, terminamos. Distancia total, hay que hacer la suma, 100 más 200, más 0, más 100, más 100, más 500. ¿Cuánto nos da? 1000. Entonces, mi distancia total es de 1000 metros. ¿Sale? Entonces, vamos a decir que es un carro. Este carro, este vehículo, recorrió una distancia total de 1000 metros. ¿Sale? Listo, terminamos. Ahora, vámonos con el inciso C, con el desplazamiento. ¿Cómo calcular el desplazamiento total? Recordemos que el desplazamiento es una magnitud vectorial o escalar, para empezar. ¿Cómo es el desplazamiento vectorial o escalar? Como es una magnitud vectorial, necesitamos un sentido, pero vamos a observar que el desplazamiento total, voy a ponerlo con D mayúscula nada más para poder ejemplificarlo, el desplazamiento total va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque en el tiempo 0 estaba en la posición 0, pero al final, después de los 35 segundos, ¿a dónde llegó? Nuevamente a 0. Entonces, ¿qué hizo este vehículo? Por poner un ejemplo, el vehículo se movió, fue, por ejemplo, al mercado y al final de cuentas regresó a su misma posición inicial. Se estuvo moviendo, vamos a poner como ejemplo, se estuvo moviendo en varios establecimientos del centro del pueblo, pero al final de cuentas ese carro o esa persona volvió a regresar a su posición original. Es por eso que su desplazamiento total va a ser igual a 0, porque al final ese vehículo regresó a su posición inicial. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente inciso. Velocidad en los primeros 5 segundos. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta estos dos intervalos, mi tiempo 0 y mi tiempo de 5 segundos, porque dice que quiero calcular la velocidad en los primeros 5 segundos. ¿Cómo voy a calcular este valor? Pues bueno, con la siguiente fórmula que me dice que velocidad va a ser igual a la distancia 2 menos la distancia 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Sale, empezamos. En este caso, si yo estoy analizando estos dos valores, ustedes díganme cuál sería la distancia 2. 100 menos 0, 100. 5 menos 0, 5. Y 100 entre 5 me va a dar 20. ¿20 qué? ¿Qué unidades estamos trabajando? Metros y segundos. Entonces, por lo tanto, las unidades son metros sobre segundo. Entonces, por lo tanto, la velocidad en los primeros 5 segundos va a ser igual a 20 metros sobre segundo. ¿Sale? Así es como lo vamos a ir calculando. Entonces, si yo lo quisiera hacer práctico, ¿qué agarro? Enciende el vehículo, agarro un cronómetro, marco hasta dónde son 100 metros, que empiece a recorrer esa distancia el vehículo, tomo el tiempo y yo a partir de la división
entre distancia, entre tiempo, yo ya puedo determinar su velocidad. ¿Sale? Ok. Siguiente aspecto. Velocidad en el periodo de 15 a 25 segundos. Entonces ya no va a ser mi intervalo. Mi intervalo va a ser el de 15 y el de 25 segundos. Entonces, bueno, 15 y 25. Estos dos van a ser mis intervalos. ¿Sale? Entonces, nuevamente coloco mi fórmula. Velocidad es igual a distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. 500 menos 300, 200. 25 menos 15, 10. 200 entre 10, nuevamente me da 20. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Entonces, técnicamente, la velocidad en el periodo de 15 a 25 segundos va a ser también de 20 metros sobre segundo. Listo. Únicamente con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy.